docente y compañeros, el día de hoy quiero invitarlos a hacer un recorrido para que podamos observar y recordar lo visto el día 16 y 17 de agosto. Así que vamos a dar inicio a la fase descriptiva. Bueno, esta fase descriptiva inicia principalmente con el saludo de la profesora Nora. Ella nos hace un énfasis en la agenda que nos ha enviado con anterioridad al WhatsApp. De esta manera nos presenta la agenda que ya está organizada para los días 16 y 17 de agosto. Nos indica que el día 17 vamos a tener clase con ella desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Nos indica también como qué vamos a hacer durante estos 2 días. Es así como nos dice que vamos a trabajar una reflexión crítica sobre los elementos teóricos de la pedagogía. Además vamos a conocer conceptos de pedagogía colombiana, latinoamericana y europea, manifestando que este ejercicio es netamente cognitivo, que quiere decir que nos va a brindar elementos para el aprendizaje del saber pedagógico y la fundamentación del saber pedagógico. Además, nos indica que vamos a trabajar el fortalecimiento de habilidades comunicativas, asertivas, de escucha activa y empática. También dentro de esas preguntas orientadoras está cuál es el momento más importante que usted vivenció en la práctica, cuáles pues serían como esos criterios de evaluación también. Ella nos hablaba sobre los criterios de evaluación, que sería como contextualizar estas preguntas, argumentarlas, interpretar como la realidad encontrada en la institución, reflexionar críticamente sobre la realidad educativa vista, y pues dentro de eso está siempre participar con respeto, con trabajo en equipo pues en todas las actividades previstas. Y finalmente pues ya como resultado ella nos dice que tenemos que tener un informe digital, es decir en video, con las normas técnicas, que esa pues no las va a compartir en su momento la profesora Esmeralda. También vamos a hablar un poco sobre los resultados esperados, teniendo en cuenta pues la propuesta pedagógica de la institución. Ella también nos dice que si alguien no puede asistir, se le presenta alguna calamidad o alguna situación, entonces debe presentar una excusa médica, pero debe realizar la práctica en otra institución educativa y presentar el informe de asistencia y el trabajo pues realizado durante esa práctica, y además pues también tiene que presentar el video de manera individual. Ella nos da un espacio para que realicemos preguntas y sugerencias o de aporte que queramos presentar. Dentro de eso pues surgió la pregunta de cómo sería el transporte. Ella nos manifiesta que el transporte pues está en espera de la universidad. Ella considera que lo va a aprobar, y también pues dentro de esas preguntas también surge o sale a colación el tema de la alimentación. Ella nos dice que más o menos puede cada uno de los estudiantes asumir el costo del almuerzo, que estaría entre unos 35.000 pesos. Dentro de esta información que ella nos entrega, también nos dice que el día 19, que es el sábado, se va a realizar como una pequeña revisión o una revisión de avance de portafolio, y ese día nos van a retroalimentar acerca de lo que nos falta, de cómo vamos, qué avance tenemos hasta el momento. También nos hace énfasis sobre la entrevista que debemos desarrollar con el docente. Como regla o digamos como reglamento está que el docente debe estar ejerciendo, ya sea en una institución privada o pública, y que la pregunta pues debe ser ¿qué es la pedagogía? Ella nos indica que este trabajo se debe entregar en el documento, una descripción sobre la respuesta que nos dio el docente, que debemos tomar referentes también, ¿cierto?, para completar la información, que este documento puede tener entre 2 y 3 páginas y máximo 3 citas, ¿sí?, y que al final podemos introducir como una pequeña conclusión. También nos habla un poco acerca del compartir pedagógico, es como el picnic que vamos a tener el día 30 de
de agosto. Este se va a desarrollar en la sede social de la universidad. Cada grupo debe pues llevar una cobija o un cojín para estar más cómodo. Cada grupo también debe llevar un compartir pues que se adecue a las capacidades o a la organización que tiene el grupo. Entonces continuamos ya como tal con las exposiciones que se tenían proyectadas en la agenda. Es así como inicia el grupo número 2. Este grupo eligió un simposio donde los invitados son expertos en pedagogía. Pues continúa el grupo número 1. Este grupo creó un momento o como opción tomaron un panel de expertos. La temática de ellos se basaba sobre los momentos históricos de la pedagogía en Colombia. El docente nos invita a tener una pausa activa donde realiza una actividad. Durante esta actividad el grupo que perdía, digámoslo así, en la competencia debía responder como qué aprendizaje o qué le quedó acerca de lo que escuchó, de las lecturas que se realizaron y de aquellas exposiciones que se habían realizado del grupo 1 y del grupo 2. Se logró tener muy buenos aprendizajes que cada uno mencionaba. Ya posteriormente pues nos quedaba un espacio, es así como la docente nos indica que el grupo 3 puede ir adelantando pues su exposición, ¿sí? Este grupo, para dar inicio, utiliza una actividad llamada Tesoro del Saber, donde cada uno de los grupos debían de buscar unas ideas que se iban a estar regadas o distribuidas por todo el salón. Tenían la oportunidad de buscarlas y organizarlas de acuerdo a como ellos consideraban que podría ir el orden de este material, ya como dando una finalidad ese día 16. Se identifica que no se logró pues completar la agenda que se tenía propuesta debido a que el grupo 3 pues no alcanzó a terminar la exposición. Entonces queda como pendiente. La profesora nos indica, nos informa que se continuará con esta actividad el día sábado, que precisamente pues se tenía programado estos días para adelantar y para en la agenda ya programadas. Bueno, entonces esta sería la fase descriptiva de lo desarrollado el día 16 de agosto del 2024. Muchas gracias. Hola compañeros y docente, buenas tardes. Voy a presentarles la fase descriptiva del encuentro del sábado 17 de agosto. El día sábado nos reunimos en un primer momento con la profe Amparo, quien inició con su saludo de bienvenida y nos contó unos datos que había quedado pendientes del proceso de inducción, como por ejemplo la misión y la visión del programa, donde tuvimos en cuenta la misión como lo que somos y la visión como lo que queremos ser y hasta dónde queremos llegar en la parte investigativa. También habló de los propósitos del programa, contando que eso es precisamente formar profesionales en el campo conceptual de la pedagogía e intelectual de la educación, para que a través de la práctica pedagógica diseñemos y apliquemos proyectos que cualifiquen los procesos de la calidad en la educación. También precisamente actualizar a los docentes en ejercicio. Y en síntesis también habló un poco de los núcleos del saber, conformado por 3 componentes, uno de ellos la sociedad, educación y convivencia, la investigación pedagógica, la pedagogía, didáctica y el currículo. También conversamos un poco de los créditos que vamos a ver durante el desarrollo del programa, cuántos créditos debemos alcanzar o ver, y también, muy importante, los temas de profundización para que los vayamos conociendo y vayamos. Luego de un merecido descanso continuamos con la clase de la profe Nora y la actividad del panel de expertos, en la que debió continuar el grupo número 3 de pedagogía en Colombia, en la que se comentó el artículo de pedagogía crítica en Colombia de la doctora Piedad Ortega, quien plantea que se deben tener herramientas que promuevan el aprendizaje y provoquen un cambio social. También se comentó el artículo del movimiento pedagógico colombiano, que surgió en 1982 a partir de FECODE, luego de un proceso histórico en que, pues en síntesis, busca darle un sentido al quehacer pedagógico. Luego se presentó el grupo número 4 de las chicas superpedagogas, quienes nos hablaron de la pedagogía en América,
y lo representaron a través de un congreso donde se caracterizaron de los autores más relevantes de la pedagogía en América, entre ellos el escritor Roberto Ramírez, Peter McLaurin, Henry Giroux, Selma Garrido, Pablo Freire, y argumentaron de manera muy dinámica y creativa el pensamiento de cada uno de estos. Finalmente se conversó el tema del picnic pedagógico, pues que quedó establecido que se desarrollaría en la sede social de la universidad. Finalmente realizamos una actividad donde propusimos un refrán cada uno y propusimos una conclusión del aprendizaje obtenido durante esta sesión formativa. En la tarde, el espacio académico de desarrollo humano con la profe Esmeralda inició con su saludo de bienvenida y un reconocimiento de conceptos y de la reflexión sobre el tiempo que fue vista en el espacio académico anterior. Posterior a esto se hizo la presentación del grupo número 5, Raíces Pedagógicas, con su eslogan Tejiendo Saberes y Fortaleciendo Identidades, en el cual nos compartieron también que su valor principal es la identidad. Y como actividad de compartir nos hablaron del colectivo Más Caquetá y pues también nos extendieron la invitación para vincularnos. Posterior a esto salimos y nos dirigimos a realizar la actividad de la telaraña, donde reconocimos nuestra relación con el otro y resaltamos una cualidad en algún compañero, la cual finalmente respondimos a través de un agradecimiento. Y finalmente la profe Esmeralda nos dio la conferencia del bien pensar, en la que entendimos qué es el bien pensar, por qué es importante, para qué me sirve como maestro y reconocer si somos bien pensantes. Pues entendiendo el bien pensar como un método de autoeducación emocional para desaprender falsas creencias y pensar bien, sentirse mejor y actuar como realmente queremos. También hablamos un poco del mal pensar y esos pensamientos que provocan que nos debilitemos. Y pues también lo importante que es pensar bien, porque pues con eso trae muchos beneficios para nosotros en temas de salud física, mental y emocional. También la importancia que tiene para el maestro el uso del buen pensar, porque motiva y fomenta el interés de los estudiantes, teniendo como conclusión llevarnos a preguntar cómo estoy aplicando el bien pensar y cómo voy a empezar a aplicarlo también. Por eso finalmente la docente nos dejó unas tareitas en cuanto a este tema del bien pensar y nos invitó a darnos una complacencia también y a realizar en un cuarto de cartulina una frase de poder o una afirmación. Y con esto cerramos el espacio académico del sábado 17 de agosto. Fase interpretativa. El primer grupo en iniciar la actividad fue el grupo de los 5. Inició la actividad hablándonos sobre la historia de las reformas. A partir de esas reformas nos mostraron cuáles fueron los aportes que se implementaron en la educación. El primero de ellos fue implementar la educación bilingüe. Esto quiere decir que anteriormente solo se enseñaba en el idioma nativo y a partir de ahí quisieron implementar más idiomas. Otro aporte fue el de la mujer en la docencia. Antes solamente se veían docentes hombres y a partir de estas reformas se le dio un papel importante a la mujer como docente. Por otro lado, también se creó las normales superiores. Estas escuelas fueron de gran importancia. Y por último, con todas las reformas que hubo a lo largo de la historia, se logró que en el aula se investigara y se tuviera en cuenta la conducta social. El grupo número 2, las chicas búho, nos hablaron sobre las bases y teorías de la epistemología en la pedagogía. El conocimiento sobre este tema es que la epistemología es una teoría del conocimiento, donde nos ayuda a definir el conocimiento y cómo se transmite este conocimiento a las demás personas. Por otro lado, las bases y la teoría de hace referencia a que el docente es o debe ser visto como un guía y un facilitador del aprendizaje, no como en la cultura anterior que se veía como una fuente primaria del conocimiento. Por otro lado, los métodos de enseñanza se
quería que fuera de una manera empírica, donde fuera por medio de prácticas, de experimentos, pero a su vez que tuviera una relación entre la teoría, la lógica, la crítica, entre otras cosas. Grupo 3, los innovadores en acción, nos van a hablar sobre el movimiento pedagógico en Colombia, la pedagogía afectiva y la pedagogía crítica. En cuanto a la pedagogía afectiva, nos queda que a lo largo de la historia se ha venido transformando el rol del docente. El rol del docente es guiar, orientar y facilitar el aprendizaje de los chicos, de los jóvenes, en una manera más dinámica, más interactiva y más dialógica que simplemente ir a transmitir un conocimiento y ya. Por otro lado, en la pedagogía crítica observamos nuevos términos como la despedagogización, que esta se refiere al proceso mediante el cual se reduce o se elimina el enfoque pedagógico en la educación. El otro término es desprofesionalización, que este es un proceso en donde la profesión pierde o digamos se limita de las características profesionales como su estatus o el control sobre las prácticas y estándares que tiene esta profesión. Por otro lado, a través del movimiento pedagógico quedaron varios grupos de investigación que son los que se encargan de transformar y de velar por la calidad de la educación. Uno de ellos es el CINET, el CEPETS y el CEIT. El grupo 4 de las chicas superpedagogas fue el encargado de hablarnos sobre la pedagogía en América y de los pedagogos que influyeron en este mismo. Uno de los primeros pedagogos fue Paulo Freire, el cual hacía referencia a que la educación era para empoderar a las personas y crear un cambio social. Él escribió La pedagogía del oprimido, que se basa en ser una educación liberadora, donde se debe desarrollar la conciencia crítica de la realidad social y política. Por otro lado, se encuentra Giroux. Bueno, todos estos autores hacen referencia a la pedagogía crítica como tal. Bueno, Giroux promueve la conciencia social, la justicia y la acción transformadora. Él decía que en el aula se debe aprender, o bueno, se debe enseñar, se debe promover que se cuestione, que se hagan debates y que el pensamiento crítico sea como lo más esencial. Por otro lado, tenemos a McLaren, que él era muy partidario de la justicia social, que la educación tenía que ser integral tanto para los estudiantes como los docentes. Por otro lado, Selma Pimienta aportó a que la educación fuera inclusiva, donde era partidaria de que los docentes se debían capacitar, no se debían quedar ahí solamente con lo que ya sabían, sino que tenían que estar innovando, transformando, adquiriendo más conocimientos, más herramientas. Y por último está Roberto Bravo, que también era partidario del desarrollo y de la capacitación que debían tener los docentes. Por último, dejo con esta frase de Paulo Freire que me parece muy interesante. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Buenas tardes, compañeros y docentes. Tercera fase, propositiva. Destacamos la dedicación de la profesora Nora, quien siempre se ha esmerado en retroalimentar de manera precisa los temas, aunque extensos. Nos ha permitido comprender mejor el concepto de pedagogía, conocer un poco más sobre la historia e ir creando ideas que nos permitan tener un pensamiento crítico sobre la educación en nuestro territorio. La docente Nora, al iniciar, nos enfatizó el cumplimiento de la agenda propuesta para el día, de esta manera como fase propositiva. Para este momento gustaría indicar que no se logró cumplir con la totalidad de la agenda programada, debido a que los grupos 1 y 2 demoran más del tiempo acordado para la exposición. Adicionalmente, teniendo en cuenta que los artículos constituyen que sean expuestos casi de manera textual para una mayor comprensión, algunos compañeros dieron su opinión sobre, si estamos estudiando pedagogía y la idea es innovar, ¿por qué no cambiar la metodología de exposición? Porque al realizarla de esta manera, algunos compañeros pierden la concentración y enfoque de lo que se pretende dar como aprendizaje. En este orden de ideas, se presentó un desajuste en el tiempo, impidió que el grupo
3 terminará su exposición, lo que implica un incumplimiento a la agenda propuesta. Adicionalmente, el día 17 sábado, al continuar con las exposiciones. El grupo número 4 extendió su exposición, es decir, se toma más tiempo del establecido para cada expositor, que era de 10 minutos, lo que conllevó a que no se logra terminar la agenda programada. Queda pendiente el realizar la exposición, el grupo número 5. Se propone como estrategia para mitigar el cumplimiento de la agenda que el grupo que le corresponda a la exposición tenga mayor organización en el tiempo de exposición establecido, cronometrando el tiempo o simplificando la información. Agradecemos a la docente por los espacios para las pausas activas durante las clases, que son actividades que conllevan a interactuar con los compañeros y descargar un poco la mente de una jornada tan extensa. Agradecemos también a la profesora Amparo por brindarnos una valiosa información sobre la especialización en pedagogía. Es fundamental conocer todos los detalles sobre el programa. Para la próxima ocasión, sugerimos asegurar que el tema quede completamente claro antes de continuar con nuevos contenidos. Para finalizar, expresamos nuestro agradecimiento y aprecio a la profesora Esmeralda Monroy por su constante apoyo hacia sus estudiantes. Nos ha enseñado a valorarnos y a mantener una actitud positiva ante cualquier situación que nos enfrentemos. Además, agradecemos las pausas activas que siempre incorporan durante las clases, las cuales contribuyen significativamente a nuestro bienestar.